¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, casi noche, casi buenas noches. Estamos, ¿verdad?, en esta tarde para una oportunidad más, ¿verdad?, que el Señor nos regala para poder compartir de su palabra. Y queremos darle gracias al Señor que a pesar de todas las circunstancias podemos eh, declarar una palabra de edificación, una palabra de bendición, porque sabemos y entendemos que la bendición está en Cristo. Así que vamos a dar gracias en esta tarde, aprovechando el tiempo y declarando que cada persona que tiene contacto con estos medios va a ser edificado, va a crecer en el Señor, va a madurar, va a lograr el propósito eterno de Dios para su vida. Declaramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, continuamos con el tema acerca de cómo funciona Cristo en nuestro espíritu y, y cómo se expresa Cristo en el mundo espiritual hacia otras personas. Y terminábamos en la primera oportunidad sobre Cristo siendo la luz, ¿verdad? Cómo esto es el fundamento de cómo el Señor se expresa a través de nosotros, trayendo entendimiento y trayendo conocimiento. Esto hemos profundizado ya en otras enseñanzas acerca de esto, pero precisamente tomamos un entendimiento espiritual real acerca de los 7 días de la creación de Dios, donde Dios comienza a expresar su diseño a través de los 7 días de Génesis. Y entendíamos, por lo que estábamos viendo en la primera oportunidad de esta enseñanza, cómo Cristo es luz primeramente a nosotros. Cuando Dios habló sobre lo creado, Él, ¿verdad?, en primera oportunidad Él dijo, sea la luz. Y profundizamos acerca de cómo sea la luz no era que Dios estaba declarando que fuera hecha la luz, sino que de su esencia salió la luz hacia la creación. Por eso dijo, sea la luz, no dijo, sea hecha la luz. Entonces, es preciso entender que desde este momento en que Cristo, en su forma espiritual invisible, comienza a resplandecer a este mundo. Por eso, en la oportunidad anterior explicábamos cómo en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, nos dice la Escritura que el Señor a través de Juan el Bautista habla acerca de este misterio cuando Él dice que de las tinieblas, ¿verdad?, resplandeció la luz, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Pero luz resplandeció sobre las personas y nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea que nos expresa esta verdad, este misterio acerca de Cristo antes de ser encarnado en su forma invisible y espiritual. Él estaba apareciendo a este mundo desde su forma espiritual antes de él ser encarnado, antes de él venir a este mundo en carne. Y hablábamos acerca de cómo las tinieblas, ¿verdad?, más adelante van por Dios a establecerse esa separación entre tinieblas y luz, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante en el 4.º día, pero es preciso, ¿verdad?, ir abundando un poco acerca de esto para que entendamos cómo una verdad
que el Señor establece en el día 1 va a entrelazarse con el principio del día 2. Y en el día 2, en esta oportunidad, también es algo que hemos hablado en oportunidades anteriores, donde dice que Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Esto fue lo que ocurrió en aquel primer día. Es decir, por Cristo se hizo separación entre las tinieblas o entre el bando de aquellos seres que se habían ya separado de la misma esencia de Dios, y Dios comienza a poner un límite entre la luz y las tinieblas. Acuérdese que todo esto que ocurrió de la rebelión de aquellos seres espirituales que estaban con el Señor y dejaron de tener su luz, fue esto preciso ocurriendo antes de que el primer hombre Adán apareciera. Entonces nosotros tenemos que ir comprendiendo que en esta faceta, en este primer día, más allá que algo físico, más allá que algo que está ocurriendo en el tiempo cronológico, es algo que está ocurriendo en el ámbito espiritual de la realidad de Dios. Y Dios, desde este preciso momento, en su primer día, cuando Dios resplandece, este fue el primer día de Dios, o esta fue la primera temporada en que Dios se manifestó sobre la tierra. Eso es lo que significa el primer día, ya que fíjese que en el ámbito de Dios no existía sol ni luna, de lo que Él está hablando en el cuarto día, pues precisamente lo que nos está revelando la Escritura, que fue la tarde y la mañana de este primer día, nos está hablando acerca de que en Dios solamente hay luz. ¿Me entiende? O sea, en el primer día de Dios, en el primer día de la revelación de Dios, no había noche. Era Dios mismo que se estaba infundiendo, iluminando ese primer día de creación, pero por lo tanto, fíjese que en esta primera temporada en que Dios se manifiesta, ya Él comienza a poner un límite sobre las tinieblas. Es decir, en su mismo primer día, fíjese el misterio, era la tarde y la mañana el día primero, pero también en este ámbito Él separó la luz de las tinieblas. Entonces tenemos que entender que todo lo que está ocurriendo en este primer día de Dios es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual, no un asunto cronológico. Dios no está tomando, escúcheme bien, la realidad de las Escrituras en un ámbito cronológico, no, sino en el ámbito del propósito que Él tenía por medio de Cristo. Por lo tanto, en esta primera temporada en que Dios se revela sobre la misma creación, Dios lo que está estableciendo es donde Él sitió a las tinieblas y las separó del ámbito al cual Él iba a revelar su verdad y su verdadero conocimiento. Por eso entonces entramos en el segundo día, y en el segundo día lo que nos está narrando las Escrituras es lo que ya en veces anteriores hemos hablado, que a lo que Dios llamó expansión en el segundo día es el firmamento de Dios. Pero el firmamento de Dios en la palabra hebrea original es raquia, y raquia lo que significa es el ámbito, el mundo espiritual. De eso es lo que está hablando el segundo día de Dios. En el mundo espiritual que Él creó, para que en ese preciso mundo el hombre, escúcheme bien, el hombre hallara el crecimiento, fuera hacia la luz o hacia tinieblas. ¿Y por qué es que el Señor expresa esto, amados? Porque ya esto era una realidad que en el ámbito espiritual había ocurrido. Por lo tanto, Dios no encubre nada al hombre de lo que ha ocurrido. Dios no ha encubierto nada de que ya había
tinieblas y luz, sino que en el segundo día lo que Dios hace es que revela lo que ya en la raquia es el mundo espiritual, esa es la expansión a la cual Dios llamó cielo. Dios no está hablando del ámbito donde había nubes, Dios está hablando del ámbito donde ya era real el movimiento de las tinieblas y la luz en el ámbito espiritual. Por lo tanto, Dios establece, escúcheme bien, una estructura de manera que el hombre pueda conocer y pueda entender y pueda saber que existe un mundo espiritual. Eso es lo que a lo que Dios llamó cielos, es al mundo espiritual. ¿Me entiende? No está hablando del cielo de nubes. Dios está hablando del cielo en este aspecto. Y escúcheme bien, no estoy diciendo que el ámbito físico de nubes no fue creado por Dios, porque ya en el versículo 1 nos dice la Escritura que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Entiende? Pero en la explicación de los 7 días de Dios, Dios nos está hablando asuntos espirituales que han acontecido en base a que los hombres puedan ir conociendo la revelación de lo que es Cristo como inicio de todo. Y entonces Dios comienza a revelarse a través de esta creación, poniendo las bases, poniendo los fundamentos sobre la realidad que le va a tocar al hombre, que él va a materializar para que el hombre sepa que ya existe esta realidad espiritual. Entonces, Dios, escúcheme bien, en los días de la creación lo que estaba era revelando y dando una estructura organizada, un orden divino a lo que ya había acontecido sobre la existencia de las tinieblas y sobre la existencia como tal de la luz, pero para que el hombre entendiera que Dios resplandeció de primera vez, de inicio, cuando no existía tinieblas. Que Dios ya estaba, que el conocimiento de su luz ya estaba. Es decir, imagínense, la revelación de Dios o el conocimiento espiritual o la inteligencia de Dios salió antes que nosotros viniésemos a existir. Oh, qué maravilloso, qué profundidad. Por eso los apóstoles dicen, oh, inescrutables riquezas de su gracia. Usted tiene que entender que el mismo conocimiento divino, la misma luz, era Cristo. ¿Me entiende? El conocimiento mismo que era Cristo, el conocimiento de Dios, resplandeció sobre este mundo antes de que tú y yo fuésemos creados. Entonces es preciso nosotros entender, por eso es que estamos hablando de que un día de Dios se entrelaza con otro día de Dios, porque no son cosas inseparables, sino es una obra profunda en la que Dios va estructurando el mundo espiritual sobre el cual va a aparecer en panorama el hombre. Entonces, en este preciso momento, en el día segundo, por eso Dios, escúcheme bien, por eso en español se traduce la palabra expansión para que nosotros podamos entender. Fíjese que a la expansión es lo que Dios llamó cielos para que el hombre pudiese ir entendiendo cómo nosotros íbamos a ir en ese proceso madurativo, por decirlo así, en ese proceso de madurez, para que nosotros entendiéramos la luz de Dios, para que nosotros halláramos nuestro crecimiento en el lado de la luz y no en el lado de las tinieblas, para que nosotros halláramos la luz que es Cristo, sobre la cual todo se sostiene. Y es ahí, en el firmamento de Dios, en que Dios nos quiere ser hábil. Escúcheme bien,
Cristo fue dado. Este es el significado que nosotros vamos encontrando en todo lo que es el Evangelio en Cristo. Cristo fue dado primero como luz para que tú sepas moverte, manejarte, para que tú sepas ser en el ámbito de la luz. Es decir, cómo yo me muevo en el ámbito espiritual, yo me muevo con luz. ¿Me entiende? En el ámbito espiritual uno no se mueve con dones, uno no se mueve con cualidades humanas, uno se mueve con la luz. Y la luz es el conocimiento de Dios. La luz es como nosotros somos guiados en el ámbito de Dios. Por eso no es a lo que nosotros precisamos muchas veces hablar sobre el ámbito de que se me ericen los pelos, como nosotros hablamos, o sobre la presencia de Dios en cuestión a sentimientos o emociones que producen en mi cuerpo, sino más bien Dios lo que está interesado en cómo esos principios me retratan a mi vida, me facilitan mi vida para que yo pueda manejarme en un ámbito divino, donde yo en todo momento pueda encontrarme con Dios, en la forma en que yo vivo mi vida, pero tampoco no está hablando de un conocimiento, de un comportamiento por esfuerzo humano, está hablando de un ámbito en el cual yo voy saturándome de la naturaleza de Dios a medida que el Señor se va revelando a mi vida. A medida que yo entiendo principios divinos, a medida que yo entiendo palabras que van dando en las partes en que yo tengo, mire, ¿cómo podemos describirlo? Como huecos, en las partes que yo tengo espacios vacíos. Nosotros tenemos que entender, escúchame bien, pueblo de Dios, aún lo que la ciencia llama que son átomos, son espacios vacíos. ¿Me entiende? Son energías de espacios vacíos que en realidad, escúcheme bien, el espíritu es el que ocupa los espacios vacíos. Eso es lo que significa en nuestras vidas. De eso se trata la luz. Lo que el hombre le ha puesto un nombre acá en la tierra, pero sobre cual todo se sostiene, la partícula más pequeña en la cual las cosas tienen átomos, los seres humanos. Las sillas, los árboles, cualquier cosa que usted quiera poner, escúcheme bien, es como si el hombre en realidad le dio forma a otra cosa de la materia, pero Dios está metido en todo. ¿Me entiende? Dios está en nosotros. Dios es el que mantiene los árboles que sigan viviendo. De eso se trata. Es el Espíritu de Dios. Y escúcheme bien, con esto no estamos diciendo como lo que dice la nueva era, un panteísmo. Eso es otra cosa, de que Dios sea todo, eso es otra cosa. Pero el ámbito espiritual, la esencia de la luz de Dios sí está en todo. La fotosíntesis, escúcheme bien, es la manera en que las plantas procesan la luz. Es decir, todo se trata de luz. Toda la existencia nuestra se trata de la luz de Dios. Todo el que el mundo esté ordenado, el que los planetas estén situados en su lugar, se trata de la luz de Dios. Lo que pasa es que en los seres humanos la luz de Dios se procesa primero en nuestro espíritu y mente, pero los árboles no tienen mente, los animales no comprenden, es decir, no tienen una mente espiritual como el hombre. Pero en el sentido nuestro, fíjese, o sea, imagínese usted, si usted entiende cómo las plantas procesan la luz para tener color en su vida, para tener el color verde que dan en su follaje, ¿me entiende? Imagínese cómo
es que Dios está describiendo que cómo el hombre tiene que entender la luz de Dios, tiene que procesar la luz de Dios para que entonces en nuestra vida se comience a manifestar una naturaleza. ¿Ve? En el caso de las plantas, en el caso de los animales, es un proceso automático en el sentido de que las plantas no toman la decisión de abrirse a la luz, es decir, ya es un proceso nato que Dios ha hecho en esas creaciones, pero la creación de los seres vivientes que somos nosotros es lo primero que tenemos que decir en la escritura. Mire, y si nosotros profundizáramos en este aspecto, usted tiene que entender, imagínese, cuál es el rol de los seres humanos en el ámbito de Dios. Todo lo que Dios en el ámbito celestial le llamó seres vivientes. Fíjese que los seres vivientes, o por decir algo para que usted me entienda, los querubines que fueron hechos en el cielo son figuras de la forma que Cristo va a obtener por medio de la iglesia. ¿Me entiende? Los querubines hablan de 4 aspectos de la vida de Cristo, pero 4 aspectos de la vida de Cristo que tienen que ser formados en nosotros. Imagínense, por eso es que la Escritura dice que cuando el hombre recibió el aliento de Dios fue hecho un ser viviente. O sea que imagínense qué es lo que significa un ser viviente para Dios. Un ser viviente tiene que tener 4 caras. Imagínense, Dios está hablando de aspectos espirituales, es decir, lo que nosotros vemos en el ámbito celestial como querubines, en realidad es una formación que Dios quiere hacer en los seres humanos, llamado en conjunto la iglesia, que tienen que, mire, reflejar las 4 características de Cristo. El siervo en el buey, la humillación en la cara de hombre, en el águila, los que se alimentan del ámbito del cielo. ¿Me entiende? Y el área de león, que es el sometimiento de las tinieblas en la tierra. ¿Me entiendes? Hay 4 aspectos de la vida de Cristo que en nosotros tienen que ser perfeccionados. 4 aspectos de la vida de Cristo, es decir, todo lo que usted vio que en el ámbito espiritual el Señor aún le reveló a Juan en la isla de Patmos, son figuras de la revelación de Jesucristo a través de la iglesia. Entonces entendemos de este modo que los 4 querubines nos hablan de las 4 facetas de Cristo que tienen que ser reflejadas por medio de nosotros. Otra vez, en el hombre está la humillación, en el buey está el siervo, en el águila, mire, aquel que se alimenta del cielo. Y en el león lo que somete las tinieblas. Por eso mire, en el león de la tribu de Judá, que es lo que las escrituras nos revelan de una forma espiritual en el libro de Revelación, nos figura a Cristo poniendo a todos sus enemigos bajo la planta de sus pies. Pero fíjese que todo este aspecto de que Dios haya abierto el cielo para nosotros se refiere a que el fundamento de la vida espiritual del hombre, siendo uno con Dios por medio de Jesucristo, tiene que estar cimentado en que nosotros nos alimentemos de Dios, nos alimentemos de la vida del cielo. ¿Ve? Por eso el misterio de lo que significa la iglesia va más allá de un día vivir en el cielo. Tiene que ver que el cielo es el ámbito de expansión nuestra de Cristo y nosotros estando en la tierra. De eso se trata.
Nosotros tenemos que entender, escúchame bien, que del ámbito del cual fue sacado Adán es de ese ámbito edénico, por decir así, de ese jardín, de ese ámbito espiritual fuimos sacados, de no podernos comunicar o de no poder nosotros estar siendo unos con Cristo en ese ámbito espiritual. Y entonces es preciso que por medio de Cristo nosotros fuimos devueltos a tener esa clase de vida que tenía Adán antes de morirse espiritualmente. Porque usted tiene que entender esto ya. Adán no se cayó, Adán se murió literalmente. Por eso es que el Señor nos dice que en Cristo nosotros fuimos juntamente con Él crucificados, pero juntamente con Él se nos dio vida. Y tú no le puedes dar a algo vida si no se murió. Es decir, espiritualmente nosotros estuvimos muertos. Hay una gran diferencia, y estos son principios que ya hemos discutido antes. Hay una gran diferencia entre caerse. Si usted se rompe una rodilla, puede ir a un médico de la tierra que le arregle la rodilla, pero si usted se muere, solo Cristo lo puede resucitar. Porque hasta el momento, lo único que el hombre puede hacer es resucitación cardiopulmonar, pero no puede resucitar espíritus. El único que resucita espíritus es Dios. Y de eso se trata, de que nosotros en el ámbito espiritual, quien único nos resucita es Dios. En el ámbito de la vida de Dios, no hay hombre que nos pueda resucitar, solo Dios nos puede resucitar. Pero esto de resucitar, nosotros tenemos que entender que en el ámbito en que Dios nos está revelando esto y nos está explicando, es en un ámbito espiritual. Es en el ámbito de que nosotros perdimos la comunicación cara a cara con Dios. Pero por medio de Cristo, esto es algo del pasado, porque si usted sabe lo que usted adquirió por medio de Cristo, otra vez nosotros en nuestro espíritu vemos a Dios cara a cara. Y usted tiene que creer esta gran verdad. Imagínense si el libro de Hebreos nos profundiza acerca de esto, si el ministerio de Moisés, que fue el ministerio de la muerte, así dice la Escritura, fue con gloria. Imagínense, ministerio de muerte porque Moisés no murió ni resucitó, fue Cristo. Cristo fue el que nos devolvió literalmente al ámbito espiritual, cara a cara. Y más que cara a cara, porque Moisés estaba en un ámbito físico, pero Dios en Cristo está desde dentro de nosotros. Así que es un ámbito más profundo que el que Moisés experimentó. La gente dice, ay, yo quisiera volver a los tiempos de Moisés, pero te tengo noticia, tú vives en un tiempo mucho mejor que el de Moisés. Porque tú puedes experimentar a Dios desde dentro de tu ser. De esto se trata el firmamento. En el firmamento, Cristo, al abrir los cielos, escúcheme bien, no hay límites, no hay algo que me obstaculice el yo poder estar fundido con Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo yo tengo el acceso directo a experimentar a Dios en una forma total y absoluta. Pero yo tengo que ser llevado para que Cristo vaya, mire, separando en la raquia de Él, en el ámbito espiritual, donde está la luz, todas las tinieblas que hay en mi mente, en mi espíritu, y aún las cautividades que el ámbito de las tinieblas crea hacia nuestros cuerpos. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios quiere hacer retirar paulatinamente todas las tinieblas de nuestro ser, pero en un ámbito espiritual nos vayamos
encontrando con Cristo de forma directa, de forma sin obstáculos, sin impedimentos, sin estorbo. Y yo les hablé, mire, cómo entonces nosotros vamos entendiendo que las tinieblas hicieron un sistema paralelo al reino de Dios, pero este sistema paralelo es lo que nosotros conocemos como religión. La religión es un sistema paralelo al reino, pero no es lo mismo. Porque en el reino de Dios solo nos encontramos con Cristo. En la religión nos encontramos con cosas como objetos de adoración. Inclusive religión puede ser con cosas que se conocen de la Biblia, pero que Cristo, la persona de Dios, no es lo más importante, sino cosas del reino. Las riquezas que Dios da puede ser su Dios. ¿Me entiende? La salud puede ser el Dios nuestro, en el sentido de que nosotros nuestra vida no va circunscrita o no va dirigida a encontrarnos con Cristo, sino que Cristo me pueda dar de algo de Él. Entonces nosotros creamos sistemas de religión cuando ponemos en el ámbito que Dios habita en su trono. Dios es el que está sentado, no algo que Él tiene. Dios es el que está sentado en su trono. Entonces Dios, la persona de Dios, es lo que tiene que ser lo más importante para mí. Entonces en la raquia, en el mundo espiritual, con quien yo me tengo que encontrar es con Dios, con Cristo, con su persona, aprender de Él, de sus principios, de cómo Él es, de cómo Él se relaciona conmigo. No primeramente las cosas que Él me puede dar. De esto se trata el principio que las Escrituras nos dice: buscad primeramente el reino de Dios. Es decir, Dios es un reino. ¿Me entiende? No dice buscar primeramente la salud, no dice buscar primeramente las riquezas, no dice buscar primeramente los dones que el Señor me puede. No, buscar primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios es la forma de Dios gobernarme a mí. Y la forma de Dios gobernarme a mí, si yo la encuentro primero, si yo encuentro primero la forma en que Dios me gobierna a mí, tendré todas las cosas. Eso es lo que me está diciendo las Escrituras. Entonces, en el ámbito de la religión hablamos que cómo la religión imita al reino en este sentido. Entonces, establece el sistema de la mente del hombre similar a como Dios pone sus cosas, y hablamos que también el ámbito de las tinieblas pone dos pilares en el conocimiento de bien o mal, que es una rigidez total o una flexibilidad total. Son dos extremos de fijación. En la rigidez hay una fijación en una sola cosa, y en la flexibilidad, mire, una mutación, pero en el ámbito de mezcla, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de un mutante, no es alguien que literalmente ha cambiado totalmente, sino que se mantienen dos realidades. De eso es lo que está hablando. Un mutante es alguien que puede cambiar. Un ejemplo, si usted ha visto las películas, de animal a hombre, pero en esa ambigüedad de dos realidades se mantiene. Entonces, las tinieblas quieren mantener la mente del hombre siendo mutante. ¿Sí? En nuestra mente, las tinieblas nos quieren mantener siendo mutantes. No estar solamente en la luz, sino
cambiar de luz a tinieblas constantemente. Pero en Cristo, escúchame bien, lo que vamos a entender y a ir situándonos es cómo la luz nos ayuda y nos entrena a ir sometiendo las tinieblas. Pero las tinieblas no se someten como la gente. La gente sigue pensando igual y piensa que con oraciones va a cambiar las cosas, ¿no? O sea, usted tiene que cambiar y dejar que su mente sea formado de acuerdo a la mente de Dios. La gente quiere seguir actuando igual, religiosamente y con sus comportamientos, con esfuerzo físico, pero no deja que el Señor sea el que ponga los principios de Él. Y los principios de Dios en el hombre son los que están guiados por el árbol de la vida. Que el árbol de la vida es Cristo, acuérdese. Pero el lado de las tinieblas es el árbol del conocimiento del bien y el mal, que es el árbol de la serpiente. Pero cuando nosotros entendemos que el enemigo nos quiere mantener en un ámbito de doble ánimo, en la raquia de Dios, en el ámbito espiritual, tener una mente fragmentada, tener una mente en dos lados entre oscuridad y luz. Siempre nosotros vamos a estar sujetos, hablamos, a este sistema de solución, reacción y problema. No viendo a Cristo como la solución de nuestros problemas, sino que siempre el enemigo nos va a ir conformando al sistema de este mundo, como hace con todo. Mire, como nosotros vemos que es la política en el ámbito externo, es como es el enemigo en el ámbito espiritual. La gente se deja esclavizar por años de políticos que le dan una palabra y le prometen unas cosas y nunca se las cumplen, pero ellos tienen que seguir votando por ellos, y es decir, y que sean los hombres que le den la solución que ellos quieren traer al mundo. Y lo que traen son más caos y más destrucción. Y la gente se sigue dejando por el sistema. Pero Cristo no es así. En Cristo, escúcheme bien, siempre los problemas, escúcheme bien, vienen de un ámbito externo a nosotros, en el aspecto de que el enemigo quiere moldear nuestro pensamiento para que nuestro pensamiento entre en ese juego. Pero en realidad, escúcheme bien, en el ámbito espiritual de Dios, si andamos en luz, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. Si andamos en luz, la luz, siempre las circunstancias de tinieblas que quieren venir a dañar, ve cómo todo estaba allí en el Edén, cuando el Señor le manda a Adán labrar el Edén, era construir esa comunicación con Dios continuamente. De eso era que estaba hablando. No era de ir y ser el agricultor de una tierra, no. Estaba hablando de continuamente cultivar su relación de escuchar a Dios, de escuchar, de mantener un contacto con Dios. Y manteniendo ese contacto con Dios, entonces, aunque vinieran de externamente, o sea, del ámbito no del espíritu, donde está la luz de Dios en nosotros, sino del ámbito externo, de nuestra alma, de la ambigüedad de la mente, de los pensamientos que vienen de afuera. El enemigo quería hacer, mire, opacar el lugar donde Dios estaba con el hombre en su espíritu de luz. Entonces, nosotros tenemos que entender que estando en la luz, siempre Dios nos va a dar la palabra correcta
a nuestro problema, que es la respuesta para resolver el problema. Entonces de nosotros sucede, de nosotros ocurre esta victoria, que Dios va iluminándonos, que Dios va trayendo esa luz de nuestro espíritu. Así que en este aspecto es que quiero dejar esta plática acerca de cómo Dios se expresa, cómo Dios funciona en nuestro mundo espiritual. Entonces el día de Dios tiene que ver con que nosotros podamos discernir la luz de Dios. En nuestro espíritu podamos discernir el conocimiento de su luz en nuestro espíritu y dejar que de nosotros, de dentro de nosotros, broten las soluciones de Cristo. Todas las soluciones que van a rescatar del hoyo nuestra vida. No es solamente en el ámbito de que Dios me saque de un problema milagrosamente, pero yo no entiendo nada, pero yo no recibo ningún principio de Dios que me hace madurar. No, de eso no se trata. Se trata de que de la forma correcta en que Dios nos va a sacar a nosotros del hoyo es que el conocimiento de Dios va a ir aumentando a nosotros. El conocimiento y la inteligencia de Dios va a ir poco a poco creciendo en el ámbito de la raquia. Dios creó el ámbito de la raquia para ir aumentando su luz en nosotros y de que esa luz nos lleve a un ámbito de madurez, que nosotros paulatinamente nos vayamos acercando más a la medida de Cristo. Y en la medida de Cristo y la persona de Cristo siendo nuestro enfoque es la que nos va llevando a salir de toda circunstancia. Pero no es como las personas que buscan un milagro de Dios o algo sobrenatural que los saque de ese lugar para luego a través de otras cosas, al no adquirir su sabiduría y al no adquirir su conocimiento, caen otra vez en el mismo hoyo. ¿Ve? Entonces sobre eso es que el Señor hablaba cuando le decía a los fariseos, ciegos, guías de ciegos, que si uno dirige al otro, los dos caerán en el mismo hoyo. Es decir, Dios nos quiere ir en un ámbito de madurez, que Él mismo, Cristo mismo, sea nuestra cabeza, no la religión. Dios no quiere que la religión sea la que nos dirija, Dios quiere que sea Cristo el que nos dirija. Cristo es la cabeza del cuerpo, no es una persona. ¿Me entiendes? Quien tiene que dirigir mi vida no es una persona de la tierra, es una persona celestial, Cristo. Es Dios mismo el que me tiene que dirigir. Y en ese ámbito Dios va a ir poniendo su sabiduría, Dios va a ir poniendo su luz para que yo pueda salir de todos los hoyos espirituales en mi vida que en realidad están en mi mente y en mi espíritu. Amén. Por eso es que el Señor